Desde los inicios de la civilización, los seres humanos hemos tratado muy mal al planeta, siendo uno de los principales agentes climáticos, sobre todo con la deforestación de bosques, para convertirlos en tierras de cultivo. Desde la era industrial, hemos usado materia orgánica y combustibles fósiles, liberando a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono o CO2, a través de la quema de madera y vegetación, combustión del petróleo, el gas natural y el carbón. Se calcula que cada año emitimos unas 25.000 millones de toneladas de CO2, la concentración más alta de los últimos 650.000 años, del cual una gran parte de los ecosistemas terrestres no lo pueden reciclar rápidamente. Poco a poco hemos contribuido a crear una bomba. El clima de la Tierra se mantiene solo cuando la cantidad de energía solar absorbida es igual a la cantidad desprendida. El aumento de los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso permite que los rayos del sol penetren en la Tierra sin impedimento, y su concentración hace que los rayos solares no puedan escapar. Como en un invernadero, la mayor cantidad de estos gases hacen que la capa interna de la atmósfera y la superficie terrestre se calienten. A este fenómeno se le conoce como calentamiento global, efecto invernadero o cambio climático. Según distintas opiniones científicas, se cree que este factor podría aumentar la temperatura del planeta entre 1,5 y 5,8 grados Celsius. Este aumento sería el más rápido en los últimos 100.000 años, haciendo muy difícil que todos los ecosistemas del mundo se puedan adaptar. La cantidad de gases de efecto invernadero vienen aumentando por tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques y el aumento de la población. Un mundo apretado, con 6.300 millones de personas, no es el lugar adecuado para realizar experimentos incontrolados sobre el clima. El calentamiento global ha provocado que la temperatura en algunas zonas de los polos aumente en 0,5 grados Celsius y sus hielos, que mantienen enormes cantidades de agua, ya se están derritiendo. Al derretirse, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, pudiendo provocar inundaciones severas, sobre todo en ciudades costeras y deltas de ríos. No debemos olvidar que la nieve refleja al espacio la mayor parte de radiación que incide sobre ella, y su disminución hará que haya más suelo expuesto y la Tierra se caliente aún más. El calentamiento global también ocasionará que se evapore más agua de los océanos. El vapor de agua actúa como el mejor gas invernadero, al menos en el muy corto plazo. Un pequeño aumento de temperatura puede causar un incremento dramático de muertes debido a eventos de temperaturas extremas. Asimismo, la dispersión de enfermedades como la malaria, el dengue y el cólera sería una constante. En algunos lugares, las sequías, la falta de agua y alimentos, las tormentas, los fracasos de los cultivos y la extinción de incontables especies de plantas y animales serían inevitables, mientras que en otros lugares se podrían tener inundaciones, temperaturas anormalmente bajas y aumento de plagas vegetales y animales. El calentamiento global ha comenzado a afectar a todos los países, y si no logramos mitigarlo, la humanidad entera estará en peligro. Por esto, enfrentar los problemas ambientales globales nos debe dirigir a la creación de una empresa que involucre a todas las naciones. El costo para implementar acciones de mitigación podría demandar poco más de 0,1% del Producto Bruto Interno Mundial, pero la inacción puede colocar a todas las economías en peligro, llegando a costar el 20% del PBI del mundo. No debemos pensar que esto es algo ajeno a nosotros. En el Perú, en los últimos 30 años, hemos perdido el 22% de los glaciares y ya no podemos hablar de nieves perpetuas porque se están derritiendo. Debemos pensar que nuestra costa, donde vive al menos el 40% de la población peruana, no produce agua. Con la pérdida de los glaciares andinos, en el futuro nuestra costa tendrá menos agua continua, pero la población sigue aumentando y la demanda de agua también. La pesca es otro de los sectores sensibles al cambio climático. El aumento de la temperatura en el mar ha generado que la anchoveta, que vive en condiciones frías, ahora solo se encuentre a mayor profundidad.
obligando a las pesqueras a que se concentren en especies como el jurel y la caballa. La deforestación contribuye entre un 12 y un 19% al efecto del calentamiento global del planeta. En el Perú, el ritmo de deforestación durante las 3 últimas décadas ha sido de 3.000 hectáreas por año, lo que significa la pérdida de 9 millones de hectáreas de bosques y el grave perjuicio de la integridad del ecosistema forestal. Debemos aceptar el hecho que la protección ambiental es tarea de todos y debe realizarse sin perder de vista los aspectos económicos y sociales. Soluciones a los problemas del adelgazamiento de la capa de ozono, al calentamiento global o a las alteraciones climáticas no son cuestión de años, ni siquiera de décadas. Es por ello que debemos actuar de manera inmediata. La atmósfera y los procesos que mantienen sus características no tienen tiempos de reacción tan rápidos como los nuestros. Con acciones sencillas, también podemos contribuir a mitigar el cambio climático. Una forma de comenzar sería reconvertirnos a utilizar focos ahorradores, apagando los artefactos eléctricos, reduciendo el consumo de calentadores o aire acondicionado, usando menos agua caliente, segregando y reciclando la basura. Debemos plantar más árboles en zonas apropiadas. Nuestro país tiene al menos 9 millones de hectáreas de tierras degradadas que pueden ser reforestadas. Cada uno de nosotros debería plantar al menos 10 árboles para la buena salud del planeta. Tenemos la obligación de proteger los bosques, porque los bosques reciclan el CO2. Además, la cobertura vegetal tiene como gran cualidad el efecto esponja, donde los bosques absorben el agua de las lluvias y la sueltan de a pocos, previniendo así inundaciones y deslizamientos. Cambiar el uso de los combustibles fósiles por el de energías renovables alternativas es urgente. La energía más abundante en el país es la hidroenergía, es decir, la generación eléctrica por el agua. Nuestro país aprovecha apenas el 4% de su potencial hidroenergético. La hidroenergía es una energía limpia porque no emite CO2. También podríamos tener en cuenta otras fuentes energéticas, como la del sol y la del viento. En las ciudades estamos obligados a ahorrar el agua potable. No la dejemos correr en vano. Debemos pensar que hay muchos peruanos que no tienen la suerte de abrir un caño y tener agua. Además, debemos reciclarla. Todas las aguas de los desagües se pueden procesar y reutilizar para riego en lugar de echarlas al ambiente sin tratamiento, incentivando la contaminación. Como vemos, todos podemos contribuir a mitigar el cambio climático. Todavía estamos a tiempo. Seamos responsables. Pensemos en nuestros hijos y en el Perú del futuro.